de extinguir. Ya. ¿No vimos nada de los modos de extinguir? No. Ya está. Ahí. Ya. A ver. Es bien simple de comprender la forma como está tratado el tema en el cedulario. El cedulario en esta materia, por lo menos, es bien clarito. Le da una preferencia, por decirlo así, al pago, que lo trata en una cédula que se puede estimar como una cédula propia, tal vez, y trata separadamente los demás modos de extinguir. O sea, hay como una suerte de separación. Aquí está el pago y aquí están los otros. Y en los otros son los otros, o sea, todos los demás que no sean el pago. Y sin olvidar que había también un tratamiento dedicado a lo que es la prescripción, aunque, si bien es cierto, la cédula sobre prescripción estaba mucho más orientada a lo que es prescripción adquisitiva, igual de la extintiva aparecían algunas cosas. Tenemos aquí básicamente dos temas, que son un tema que es modos de extinguir diferentes al pago, que corresponde a las cédulas 25 y a la 49, modos de extinguir diferentes al pago, 25 y 49. Y por otro lado, la cédula que se llama modos de extinguir pago, que trata solamente al pago y que son las cédulas 16 y la 38. La 16 y la 38. Esta última, la del pago, es una cédula bastante descriptiva. Si ustedes la tienen por ahí a la vista, se van a percatar de que es una cédula que trata al pago. Es casi como un programa de curso, o sea, conceptos, requisitos, características, quién puede pagar, a quién se le paga, todas las modalidades del pago, en fin. Los modos de extinguir, en general, son un tema donde se privilegia fuertemente lo que es la memoria. En los modos de extinguir no hay realmente mucho que entender, sino que se trata de simplemente estudiar más, leer. Fundamentalmente estamos hablando de que cada modo de extinguir, dejemos el pago de lado por un momento, cada modo de extinguir está compuesto por concepto y características. Es básicamente eso, no van más allá de. Hay una gran variedad de modos de extinguir que son bastante cortitos y que incluso a nivel de código, el código los trata en dos o tres artículos nada más. La confusión, la remisión, en fin, tienen un tratamiento que es muy residual. El pago, en cambio, tiene un tratamiento que es bastante más dedicado. Basta con verlo y uno se da cuenta que en el pago hay una diferencia. O sea, el pago está tratado incluso a nivel de cédula de forma más completa. Pero hay una parte inicial también. Uno no puede llegar y sumergirse de inmediato en lo que son los modos de extinguir, sino que hay una parte preliminar y que es con la que vamos a partir. Vamos a partir por ahí para seguir un orden que sea hasta cierto punto el orden lógico de cómo estudiar este tema. Vamos a ver el celular. Estoy mirando acá el cedulario de la central y me parece un ítem nuevo. Cedulario de La Serena. ¿Tienen celulario distinto la sede? Sí. ¿Sí? ¿No son iguales? Qué raro. Dice cedulario de La Serena, como si fuese un cedulario diferente, que no debiera ser. No debiera ser bajo ningún respecto que se tengan celulares distintos dependiendo de la universidad. Dependiendo de la sede, quiero decir. Ya. Vamos mirando. Tenemos la cédula 16, que es la que trata al pago como modo de extinguir. Pero incluso esa cédula, aunque no lo dice el pago como modo de extinguir obligaciones, concepto y enumeración general. Esa parte, concepto y enumeración general, está referida a los modos de extinguir, no al pago. El pago empieza después, porque después vuelve a decir el pago efectivo o solución. La verdad es que la cédula debiera empezar diciendo modos de extinguir obligaciones, concepto y enumeración general, y luego el pago, luego lo que dice ahí. Está mal redactada la parte que lo encabeza, así que por eso hay que tener cuidado, porque entonces uno dice, a ver, pero ¿dónde están los modos de extinguir? ¿Cómo me van a preguntar lo que son los modos de extinguir? Bueno, están ahí, así que por lo tanto no hay que dejarlo tan de lado. Y
Por otro lado están las cédulas que tratan a los modos de extinguir en particular, donde está la cédula, entre otras, la 25. Dice modo de extinguir distintos del pago, tratamiento de cada uno de ellos. Ya, ¿qué son los modos de extinguir? ¿Qué son los modos de extinguir? Están tratados por el código en el libro cuarto, pero sin embargo el propio libro cuarto no los define. Y vamos a tener que elaborar nosotros entonces una definición doctrinaria de modos de extinguir, para decir que entonces los modos de extinguir son los hechos o actos jurídicos, por los cuales el deudor se libera del cumplimiento de la prestación debida. Se libera del cumplimiento de la prestación debida. Otra forma de definirlos, porque también uno lo podría definir desde el punto de vista del acreedor, podríamos decir que los modos de extinguir son aquellos hechos o actos jurídicos, a los cuales la ley les da el poder de disolver el crédito del acreedor. De disolver la pretensión del acreedor. O sea, los modos de extinguir los podemos mirar desde dos puntos de vista, como aquellos que liberan al deudor de cumplir con la prestación debida, o como aquellos que provocan para el acreedor la pérdida de su crédito, es decir, la pérdida de su derecho personal. Da lo mismo si lo definen de una forma o de otra forma. ¿Cómo se clasifican los modos de extinguir? ¿Cómo se clasifican los modos de extinguir? Tenemos varias clasificaciones. Vamos viendo. Primero, atendiendo a su naturaleza jurídica. Están los modos de extinguir que son hechos jurídicos y los que son actos jurídicos. Muy similar a lo que hicimos ya en su momento con los modos de adquirir también. Los que son hechos jurídicos y los que son actos jurídicos. Recordemos que un hecho implica un fenómeno en el que no interviene la voluntad del hombre. Y en los actos, en cambio, a diferencia de lo anterior, sí interviene la voluntad del hombre. Desde ese punto de vista, entonces, ¿qué ejemplos? Porque aquí los modos de extinguir son muchos, así que no podemos hacer una enumeración acabada, no tiene sentido. ¿Qué ejemplos podemos dar de modos de extinguir que sean hechos? O sea, modos de extinguir en los que no esté presente, la voluntad. La prescripción. Ya, la prescripción es un hecho, la extintiva, para ser más preciso, aunque toda prescripción lo es, pero no olvidemos que la que es modo de extinguir tiene ese apellido particular, prescripción extintiva. ¿Cuál más? Un segundo ejemplo, tratemos de dar 3 en cada caso. ¿Qué otro modo de extinguir es hecho jurídico, o sea, ajeno a la voluntad? La muerte de la cosa que se da. La muerte ya sí se considera como modo de extinguir, que normalmente no lo es, pero podría serlo. Y el otro ejemplo que el que da Julio está bien, que es la pérdida fortuita de la cosa que se debe. Esto último opera solamente tratándose de las especies o cuerpos ciertos. Actos jurídicos, por otro lado, sabemos que acá en los actos jurídicos hay voluntad. Novación, compensación. Ya, novación, está bien. Compensación voluntaria, porque hay una compensación legal también, y ahí la voluntad no opera.
y el pago, que es lo que dice Barjumi, que es claramente el primero que uno deberá decir porque es el modo de extinguir obviamente más importante de todos. Ya, una segunda clasificación de los modos de extinguir, atendiendo a dónde se encuentran regulados, están los modos de extinguir ordinarios y los modos de extinguir extraordinarios. Ordinarios y extraordinarios. Los ordinarios son aquellos modos que se encuentran tratados por el Código Civil. Particularmente están en el artículo 1567. O sea, los que ahí aparecen enumerados quedan en la categoría entonces de ser los modos ordinarios. Para dar ejemplos es cuestión de tomar el artículo nomás y leer. Pero ahí encontramos, por ejemplo, el pago, la nulidad, la novación. Para dar 3 ejemplos que es lo que estamos tratando de hacer en cada caso. Pago, nulidad, novación. Y eso es con el afán de dar ejemplos, digamos. ¿Sí? Pueden dar otros, sí. Es cuestión, como les digo, de mirar el artículo y con eso basta. Los extraordinarios corresponden a aquellos modos de extinguir que no están enumerados en el 1567. No están enumerados en el 1567. Lo que revela entonces que el 1567 no es taxativo. Y no pretende serlo tampoco, así es que esto no es una crítica. No es un artículo que tenga una enumeración taxativa, no pretende ser una enumeración taxativa. Así que, como les digo, no es una crítica. Por ejemplo, la muerte, si la queremos considerar modo de extinguir, que, como está dicho ya en algunos casos lo es, la muerte no está en la enumeración. Tenemos tampoco está en la numeración la dación en pago. Y tampoco está en la numeración, y esto alguna vez lo habíamos comentado ya, el plazo extintivo. Puesto que al estudiar el plazo hicimos hincapié que el código al plazo que regula y al que trata realmente es al plazo suspensivo. Al extintivo no lo trata y por lo mismo tampoco aparece acá entonces en función de lo que son los modos de extinguir en cuanto a la numeración. Una tercera clasificación de los modos de extinguir, aquella que divide a los modos de extinguir atendiendo a su extensión. Están los modos de extinguir totales y parciales. Totales y parciales. Los modos totales son aquellos modos que van a provocar que la obligación quede completamente extinguida. En cambio, los parciales tienen la particularidad de que pueden con ellos quedar extinguida la obligación solamente en parte, entendiendo que hay otra parte de la obligación que igualmente va a subsistir. O sea, la obligación no queda completamente extinguida, queda extinguida en parte, habiendo otra parte, por lo tanto, que subsiste. Todos los modos de extinguir, todos son totales. O sea, todos tienen la habilidad para extinguir a la obligación completamente. El pago, de hecho el pago es siempre total, uno no puede pagar una parte, no sería pago, estaríamos abonando a la deuda, eso sí se puede, pero suponer que sea un pago cuando el pago no ha sido íntegro, no es pago propiamente tal, el pago siempre tiene que ser total. La prescripción siempre es total, la obligación no puede quedar prescrita en parte. Y otro ejemplo, de modo que también es total, es la nulidad. Cuando la nulidad provoca la extinción de una obligación, la obligación queda extinguida totalmente.
Pero, insisto, todos los modos, en general, son totales. Pero hay algunos modos que son parciales, o mejor dicho, que pueden ser parciales. O sea, algunos modos que pueden provocar que la obligación quede extinguida, pero solo en parte. No necesariamente que quede extinguida completamente. Por ejemplo, la remisión de la deuda. El acreedor puede perdonar una parte de la deuda, pero no todo. La remisión. La pérdida de la cosa que se debe, que puede afectar a algunas cosas, pero no a todas. La pérdida de la cosa que se debe también podría ser parcial. La compensación. También la compensación podría ser parcial. Una tercera clasificación de los modos de extinguir, tercera clasificación, cuarta clasificación entonces, atendiendo a si de parte del deudor existe o no un sacrificio económico, si de parte del deudor hay o no sacrificio económico. O lo pueden decir a la inversa, si acaso el acreedor reporta o no una satisfacción económica, si el modo de extinguir le implica, le acarrea, le provoca al acreedor que su crédito quede satisfecho económicamente. Tenemos los modos de extinguir gratuitos y los modos de extinguir onerosos. Gratuitos y onerosos. Los gratuitos, obviamente, son aquellos en que el deudor no sacrifica económicamente nada. La obligación queda extinguida y queda extinguida sin que el deudor pierda económicamente. Lo que implica, por otro lado, que en estos modos el acreedor no va a recibir nada a cambio. No va a haber satisfecho su crédito desde un punto de vista pecuniario. Son gratuitos, por ejemplo, ¿cuáles? ¿Qué modos de extinguir provocan que la obligación quede extinguida, pero que el acreedor económicamente no reciba nada a cambio? Pérdida de la cosa de vida. La pérdida de la cosa de vida, está bien. ¿Cuál más? La prescripción. La prescripción, muy bien. Ahí el acreedor no recibe nada a cambio. ¿El mutuo disenso? Ya, el mutuo disenso. Le faltó el más obvio, que es la remisión, el perdón de la deuda, la condonación de la deuda. Es el más evidente. Pero en fin, con los ejemplos que dieron está bien también. Por otro lado están los modos de extinguir onerosos, que son aquellos, como su nombre lo indica, en los que efectivamente acá va a quedar el acreedor satisfecho económicamente en su crédito. Satisfecho en su crédito. Por ejemplo, el pago, ya, desde luego, el más evidente, los onerosos. ¿Cuál más podría ser? La dación en pago también. La dación en pago también, muy bien. ¿Alguno más? La compensación. La compensación. Bien, última clasificación, quinta clasificación de los modos de extinguir. Hemos dejado para el final la única clasificación que podría, no creo que lo logre, pero podría generar alguna dificultad.
que es la siguiente. Vamos a nombrarla primero. Divide a los modos de extinguir en modos de extinguir directos y modos de extinguir indirectos. Directos e indirectos. Para entender esto, que no, insisto, no es un tema complejo, siempre tenemos que tener presente que en el sistema chileno las obligaciones nacen en virtud de las fuentes de las obligaciones. Las obligaciones no aparecen porque sí, tiene que haber una fuente como un contrato, por ejemplo, que dé origen a la obligación. Los modos de extinguir directos, llamados también principales, directos o principales, corresponden a aquellos modos de extinguir en los que, una vez que operan, queda extinguida la obligación. Queda extinguida la obligación, pero la fuente permanece vigente. Queda extinguida la obligación, pero la fuente permanece vigente. Por ejemplo, tengo un contrato, la compraventa, por ejemplo. La compraventa genera varias obligaciones. Una de ellas es el precio. Cuando uno paga el precio y opera el modo de extinguir pago, ¿con el pago se extingue la obligación o con el pago se extingue el contrato entero? La obligación. Solo la obligación. De hecho, si la compraventa genera otras obligaciones, las demás obligaciones subsisten. Solamente hemos cumplido, hemos extinguido una de las varias obligaciones que hay. Eso implica que el pago es un modo de extinguir directo, porque extingue a las obligaciones directamente. El pago, la pérdida fortuita de la cosa, la prescripción. Ahí tenemos 3 ejemplos de modo de extinguir que extinguen a la obligación y por lo tanto caen en la categoría de ser modo de extinguir directos o también llamados principales. Pero hay otros modos de extinguir. Hay otros modos de extinguir que son los llamados indirectos o también llamados consecuenciales, indirectos o consecuenciales, que son aquellos modos que extinguen a la fuente. Extinguen a la fuente. En otras palabras, no tocan a la obligación directamente, sino que extinguen a la fuente. Pero ¿qué sucede? Que al quedar extinguida la fuente, indirectamente también se van a extinguir las obligaciones. Porque si no hay fuente no puede haber obligación. Entonces, claro, la obligación igual va a quedar extinguida, pero no porque estos modos directamente extingan a la obligación, sino que estos modos destruyen la fuente, y al quedar la fuente destruida, todas las obligaciones que derivan de ella también quedan sin efecto. Por ejemplo, la anulidad. Uno no anula obligaciones, uno anula el contrato. La resolución, que fue lo que estudiamos como el efecto de la condición resolutoria cumplida, la resolución, la terminación. La terminación es lo mismo que la resolución, pero para los contratos de tracto sucesivo. Es lo mismo que la resolución, pero para los contratos de tracto sucesivo. Esto debido a que la terminación no tiene efecto retroactivo, las partes no vuelven al estado anterior. Entonces es como el ejemplo que lo diferencia, el efecto que lo diferencia de la resolución y que explica por qué hay instituciones distintas. Por eso es que cuando hay incumplimiento de contrato
en un contrato de tracto sucesivo, uno no pide resolución del contrato, sino que pide terminación. Terminación del arriendo, por ejemplo. Terminación del contrato de trabajo, que son dos ejemplos de contratos que son de tracto sucesivo. Ya vamos a ver eso ya porque hay que llegar al tema de contratos, que ya estamos prácticamente encima de ella. Estas son entonces las clasificaciones de los modos de extinguir. Entonces tenemos de cada modo de extinguir concepto de modo, perdón, no de cada modo, concepto de modo de extinguir, y tenemos también las clasificaciones. Puede haber otras clasificaciones también, pero con estas 5 ya basta y sobra. De hecho, ni siquiera uno tiende a desarrollar 5, aunque desarrolle 2 o 3, deberá bastar y sobrar. Ahora, yendo al detalle de lo que son los modos de extinguir en particular, como ya está dicho, aquí el tema aparece claramente dividido en dos. Por un lado, el pago, y por otro lado, los demás modos de extinguir. En el desarrollo de este tema yo no los voy a ayudar acá en clases, sino que les voy a dejar el material, porque esto, como les digo, es básicamente memoria. Hay una clase que yo en algún momento hice, que es una clase larga, sobre el pago, donde está visto el pago completo, cosa que yo usualmente no hago, pero tuve que verlo completo, porque la cédula, la central, lo tiene completo, incluso con las modalidades del pago y con todo, que son temas que normalmente uno le dice al alumno, eso no lo vea. ¿Quién te va a preguntar, por ejemplo, el pago con beneficio de competencia? Pero la cédula lo tiene. No me refiero a la cédula a los beneficios, sino que a la cédula del pago, es que es bastante, si ustedes la tienen a la vista o tienen en el cedulario, van a ver que la cédula del pago es bastante descriptiva en ese sentido. No es el pago y punto, sino que va punto por punto, digamos, tocando lo que es el pago. En cambio, la otra no caracteriza nada. La otra cédula dice modos de extinguir distintos al pago, tratamiento de cada uno de ellos, no dice cuáles son. Ahora, como consejo, y esto está en el material, yo ahí me aboco a ver los modos de extinguir que están en el código nomás, porque uno también podría empezar a, como les digo, los modos de extinguir son inacabables, ¿sí? No todos están en el Código Civil, y algunos tienen que ver con otras materias. Obviamente hay temas que se estudian aparte, la nulidad está aparte, la resolución está aparte, el plazo extintivo está aparte, la transacción no la hemos visto aún, pero está aparte, las otras 3 ya las vimos ya. La muerte como modo de extinguir, la muerte la veremos porque en la sucesión por causa de muerte hay un tema que es la muerte y sus efectos, está aparte. ¿Ya? Entonces esos no se ven obviamente acá en esta cédula, pero la cédula ve qué sé yo, la innovación, la confusión, la compensación, la legal particularmente, la voluntaria también, la remisión de la deuda, la resiliación, el mutuo disenso. Eso es lo que está aparte de lo que es el pago particularmente. Igual en la materia que les voy a dejar vuelve a estar lo que vimos recién, pero lo que vimos recién es como la parte medular, como que ayuda de cierta forma a ir entendiendo también cómo funciona cada modo de extinguir. Por eso esto sí me di el tiempo de que lo viésemos acá, y lo van a volver a encontrar ahí probablemente también en el mismo material. Esto implica que con esto podemos ya cerrar obligaciones. Y pasamos, siguiendo el orden tradicional de la materia, a lo que es contratos. Y debemos comenzar con una cédula que es larga, y no solamente larga, sino que es además tremendamente importante, y que nos va a tomar entre hoy y mañana verla, porque es una cédula que hay que verla con calma, hay que verla con cuidado, que es la cédula que se denomina la teoría general del contrato. O sea, no estamos entrando todavía a lo que son los contratos en particular, sino que es la teoría general del contrato. Que aparece en 2 ocasiones en el cedular. Una es la cédula 10, en su punto número 2, que tiene varios temas, no los voy a nombrar porque es bastante larguita la cédula. La cédula número 10, punto número 2. Y vuelve a aparecer más adelante en la cédula 29, número 2 también. Cédula 29, número 2. La 29, número 2 es más descriptiva que la anterior, siendo que los temas son básicamente los mismos,
la 29 los trata un par de cosas más que en la 10 no aparecen. Por lo tanto, nosotros vamos a tomar como referencia esta última para tratar la mayor cantidad de temas. Las dos cédulas son lo que nosotros llamamos entonces la teoría general del contrato. Partimos entonces esta cédula, tal como lo hace la cédula propiamente tal, con concepto legal de contrato, virtudes y deficiencias. Concepto legal de contrato, virtudes y deficiencias. Cabe destacar que la cédula número 10, ya que estamos mirando ambas, no es tan descriptiva en el tema, dice simplemente contratos, concepto. No dice que haya que destacar deficiencias ni mucho menos, concepto nada más. ¿Qué es un contrato? Esto es la primera vez que lo enfrentamos. El contrato está definido por el código. Al ir despuntando el libro cuarto, el código, de las primeras cosas que hace en dicho libro es definir contrato. Y dice que contrato o convención es el acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Una parte se obliga para con otra a dar, a hacer o no hacer alguna cosa. Agrega luego que cada parte puede ser una o varias personas. Esto último en realidad no es parte de la definición, pero uno ya, de tanto repetirlo, generalmente uno tiende a pegarlo casi de inmediato junto con el concepto. ¿Es un buen concepto? No realmente. Se le ha criticado por varias razones. Es sin embargo un concepto legal y por lo tanto es el concepto que hay que aprender. Y es el concepto que hay que responder. Más allá de que esté bueno o malo, no podemos cambiarlo por otro. Finalmente igual lo tendremos que cambiar, pero como primera respuesta hay que dar el concepto legal sabiendo que está en el artículo 1438. ¿Cuáles son las principales deficiencias que se le encuentran al concepto? Número 1, se confunde contrato con convención. Cuestión que ya sabemos ya no es lo mismo. La convención puede crear, modificar o extinguir. El contrato, en cambio, por definición, solamente crea. Así que ahí ya hay una diferencia importante. Ahora, no es el único artículo que confunde contrato con convención tampoco. Esa es una confusión que el código en otros artículos también la tiene. Por ejemplo, en el artículo anterior, en el 1437, también confunde contrato con convención. Y lo hace en otros artículos también. No nos quedemos con que el artículo 1438 es el único que cae en la confusión, porque no es así. Una segunda crítica, también en algún momento la advertimos, confunde lo que es el objeto de la obligación con el objeto del contrato, puesto que el artículo dispone que en virtud del contrato, las partes van a terminar dando, haciendo o no haciendo. Y eso en realidad, más que ser el efecto del contrato, ese es el efecto de las obligaciones. El efecto del contrato, lo que la definición debió haber dicho, es que los contratos tienen por finalidad crear derechos y obligaciones. Y eso, el crear derechos y obligaciones, eso la definición no lo dice de la forma como debió decirlo. Y la tercera crítica que podemos hacer es que mirando la definición nos queda la idea errada de que en el contrato se va a obligar solamente una parte. No estando presente en la definición el que ambas partes puedan verse obligadas, sobre todo cuando esto último es lo más común, pues si los contratos suelen ser precisamente contratos en los que se obligan ambas partes. Bueno, virtudes de la definición.
No muchas realmente. En estricto rigor podríamos decir que no tiene virtudes, pero como la cédula dice virtudes, encontrémosle virtudes. Ya, por lo menos nos deja claro que el contrato supone acuerdo de voluntades, porque aun cuando la confunde con convención, por lo menos la definición, confunda o no confunda, al menos es clara en darnos a entender que aquí, para que se pueda contratar, tienen que haber dos o más voluntades. Entre paréntesis, esto no se los van a preguntar en el examen de grado, pero es para que sepan. Hay algunos autores, una postura muy minoritaria, del profesor Patricio Carvajal, por ejemplo, que no es profesor de la Central, que sostienen que el código no se equivoca cuando dice contrato o convención, sí, porque dicen que es lo mismo, que está bien, que son términos sinónimos. Y tienen... Marco Antonio también. Claro, es que Marco Antonio es de la escuela de Patricio. Ambos trabajan, son contemporáneos. Yo vi que preguntaba una... Claro. Pero ese es un tema doctrinario, es un tema moderno y es un tema que no ha encontrado ninguna acogida real en la doctrina, porque tiene fundamentos que se encuentran básicamente en el derecho romano, no tiene fundamento en el derecho actual. Si alguien quiere profundizar en el tema, creo que hay un artículo en la página Ese Cielo de Patricio Carvajal que él señala que para él contrato con convención son efectivamente sinónimos, ¿ya? Ahora, tampoco que sean tan opuestos, porque al menos está la relación de género-especie, pero la postura mayoritaria es, y siempre ha sido, señalar que aquí el código ha cometido un error. Otra virtud es que, si bien es cierto, el dar, hacer o no hacer no es realmente objeto de la obligación, objeto del contrato, perdón, a fin de cuentas, efectivamente los contratos van a terminar en que una parte debe dar, hacer o no hacer algo. Y es porque indirectamente los contratos van a derivar hacia allá. Un contrato directamente crea obligaciones, pero esas obligaciones tienen por objeto dar, hacer o no hacer. Por lo tanto, al final, lo que la definición dice no es tan errado en el fondo. Pero como uno tiene que siempre definir mirando el objeto directo, la verdad es que el objeto directo no es dar, hacer o no hacer. El objeto directo es crear derechos y obligaciones. Una tercera virtud, si queremos considerar parte de la definición el que cada parte pueden ser una o varias personas, eso está bien. Está bien porque además, si bien es cierto, no se da en todos los casos, pero en la mayoría de los casos sí podemos encontrar que una parte puede estar compuesta por una persona o por varias personas. ¿Hay excepciones? Claro que sí, siempre hay. El matrimonio, por ejemplo, o el acuerdo de unión civil, que son contratos también, incluso uno puede discutir, pero a fin de cuentas son contratos, pero ahí cada parte puede ser solo una persona, no son contratos que permitan una pluralidad de personas por parte. Con todo esto, es conveniente entonces dar una definición de contrato que sea más adecuada. Y yo siempre tiendo a darles dos definiciones de contrato, las dos son prácticamente iguales, una es más breve, claro. La más breve dice que el contrato es la convención que crea derechos y obligaciones. Una definición tremendamente breve, muy sucinta, muy precisa, no está mala. Convención que crea derechos y obligaciones. Otra definición que dice lo mismo, pero lo dice de forma un poco más rimbombante, tal vez más extensa y como que tiene más sustancia, dice que el contrato es la manifestación de dos o más voluntades. Manifestación de dos o más voluntades destinadas a crear derechos y obligaciones, queridos por las partes y que se encuentran reconocidos por el ordenamiento jurídico. En el fondo, y muchos tal vez lo recuerden, es la misma definición que dimos de acto jurídico, pero la hemos hecho más precisa a lo que es contrato. Señalábamos que son dos o más voluntades,
Señalamos además que la finalidad aquí es crear derechos y obligaciones. Esto para cerrar entonces la parte inicial, que sería el concepto de contrato, con sus críticas, algunas ventajas, virtudes, y además complementarlo, aunque la cédula no lo dice, pero siempre es bueno, con una definición doctrinaria que, contrastada con la del código, permita ver con mayor claridad que efectivamente hay diferencias. Siguiendo con la cédula, dejando de lado ya la clasificación de contratos, el concepto de contrato, perdón, viene entonces como tema que lógicamente va a continuación, y voy a seguir el orden de la cédula, porque aquí la cédula rompe un poco el orden tradicional de la materia y se sumerge la cédula en los elementos de los contratos. Lo hace tanto la cédula número 10 como la número 29. ¿Por qué digo rompe el orden normal? Porque usualmente, ¿qué viene a continuación del concepto? Generalmente vienen las clasificaciones, que la cédula también las toca, pero ambas cédulas la tocan después de los elementos. Entonces, sigamos el orden de la cédula. Incluso en el código aparece primero la clasificación y después los elementos, porque 1438 define contrato, en el 1439 al 1443 están las clasificaciones, y en el 1444 están los elementos, pero acá la cédula invierte ese orden. Sigamos la cédula. Esto lo vimos ya, porque lo vimos en acto jurídico, acá no tiene mucha diferencia, así que lo voy a recordar nada más. Todo acto, y dentro de ello también los contratos, porque los contratos son actos jurídicos, tiene distintos elementos, que son, tal como lo dispone el artículo 1444, son los elementos de la esencia, los elementos de la naturaleza y los elementos accidentales. Y esto, como les dije, ya lo estudiamos ya en la cédula de acto jurídico. Elementos de la esencia, elementos de la naturaleza y elementos accidentales. Los elementos de la esencia son aquellos elementos que están incorporados por ley, no dependen de las partes, sino que los incorporan la ley, y son elementos que no pueden faltar, y que en caso de faltar provocan que el acto o no produzca efecto alguno o degenere en otro distinto. El acto o no produce efecto alguno o degenera en otro distinto. Vayamos vinculando materias. Que no produzca efecto alguno nos va a orientar a la teoría de la inexistencia. Que degenere en otro distinto, nos orienta a la teoría de la conversión del acto nulo. Temas que ya vimos ya en su momento, estamos solo relacionando materia. La conversión del acto nulo. Recordemos además, esto está visto ya, que los elementos de la esencia, la doctrina los divide en dos categorías: los elementos de la esencia generales y los elementos de la esencia particulares. Generales y particulares. Los generales, llamados también comunes, son aquellos que están presentes en todo acto, en este caso en todo contrato, capacidad, voluntad, objeto, por ejemplo. Los particulares, en cambio, son aquellos propios de cada contrato. El precio en la compraventa, la confianza en el mandato, la renta en el arrendamiento, la gratuidad en el comodato, por dar algunos ejemplos. Los elementos de la naturaleza, por otro lado, son aquellos elementos que están incorporados por ley, pero las partes tienen el poder para modificarlos, incluso para eliminarlos.
los pueden modificar o incluso eliminar, sin que eso provoque que el acto deje de producir efectos o degenere en otro distinto. Ejemplos: la condición resolutoria tácita en los contratos bilaterales, la delegación en el mandato, el saneamiento en la compraventa, en fin, hay varios ejemplos ahí que uno podría dar. Y por último, los elementos accidentales. Los elementos accidentales son aquellos que son incorporados por las partes por medio de cláusulas especiales. O sea, estos elementos accidentales no los incorpora la ley, en ningún caso los incorpora la ley, sino que quedan entregados a la autonomía, a la voluntad, y son elementos, por lo tanto, que los van a incorporar las partes. Y para ello introducen en el contrato cláusulas especiales. La finalidad del elemento accidental, la finalidad es alterar los efectos normales del acto, los efectos naturales del acto. Y hablamos de la condición, el plazo, la solidaridad, la alternatividad, en fin. La verdad es que acá no hay una numeración taxativa porque esto obedece, a fin de cuentas, a la autonomía de la voluntad, lo cual implica que estamos frente a algo que es inagotable en términos intelectuales porque va a depender de la creatividad de las partes. Bien. Hagamos un break entonces y luego comenzamos ya con la clasificación de los contratos, que es un tema tremendamente importante, que nos va a llevar además de paseo por otras instituciones también, pero hagamos antes de contratos. Y aquí para entrar a la materia, y la cédula lo dice por lo demás, y en todo caso es la forma de tratar el tema también. La clasificación de los contratos hay que dividirla en dos áreas. Hay que dividirla en, por un lado, la clasificación legal de los contratos, clasificación legal de contratos, y por otro lado la clasificación doctrinaria. Clasificación legal de contratos, clasificación doctrinaria de contratos. La clasificación legal hace referencia a las clasificaciones que trata el Código Civil y se le llama justamente clasificación legal porque en el fondo esta es la clasificación que está en la ley. Entonces de ahí viene la denominación de clasificación legal. La doctrinaria, en cambio, corresponde a las otras clasificaciones de contratos que no están en la ley, aparecen por ende como creaciones elaboradas por la doctrina, y hay que entenderlas y hay que conocerlas por separado. O sea, tienen que saber ustedes cuáles son las clasificaciones legales y tienen que saber que las que no son legales son doctrinarias. Y se les puede preguntar de tal manera, es decir, hablemos de la clasificación legal de contratos y tienen que saber cuáles son las clasificaciones legales y por lo pronto saber cuáles son por ende las doctrinarias. Respecto a las legales, no hay problema de saber cuáles son porque tienen una enumeración taxativa. En el fondo son las que están en el código, son 5 clasificaciones, vamos a partir por ahí de hecho.
Las doctrinarias, en cambio, esas no tienen una enumeración taxativa. Las doctrinarias son indefinidas en cuanto a su cantidad. Va a depender de la postura que uno quiera seguir o del autor al que uno quiera seguir. Vamos a dejarlas para después. Vamos a partir con las clasificaciones legales de contratos. Y de cada clasificación legal hay que saber concepto, hay que saber ejemplos y hay que saber también importancias. Eso en cada clasificación legal. Vamos viendo entonces. Clasificaciones legales. Vamos en orden. Están contempladas desde el 1439 al 1443. (1439 al 1443). Vamos en orden, porque además es el orden en que se estudian también. Número 1, atendiendo a las partes que resultan obligadas. Tenemos contratos unilaterales y contratos bilaterales. Unilaterales y bilaterales. Contrato unilateral es aquel en que una de las partes se obliga para con otra que no contrae obligación alguna. Una de las partes se obliga para con otra que no contrae obligación alguna. O sea, una sola parte se obliga, la otra no se obliga. Ejemplos de contratos unilaterales tenemos La donación. la donación, la donación es un contrato unilateral. El comodato, el depósito. No son los únicos, pero 3 ejemplos, siempre una buena cantidad para. Contratos bilaterales, por otro lado, son aquellos contratos en que ambas partes se obligan recíprocamente. Ambas partes se obligan recíprocamente. Esto constituye la regla general. Lo más común es que los contratos sean bilaterales. Acá encontramos la compraventa, el arrendamiento, la promesa y otros ejemplos que podríamos dar, porque ya hemos dicho que esta es la regla general, así que tenemos varios ejemplos que pueden darse en este caso. ¿Qué importancias tiene esta clasificación? Vamos bien. Estos son ejemplos nada más. Primer ejemplo, respecto a la condición resolutoria tácita. Este tema ya está estudiado por nosotros. La condición resolutoria tácita solo opera en los contratos bilaterales. Solo en el contrato bilateral va envuelta la condición resolutoria tácita. Ahí tenemos una primera importancia. Segunda importancia, solo en los contratos bilaterales, solo en el contrato bilateral opera la excepción de contrato no cumplido, conocida y también ya estudiada por nosotros como la mora purga la mora. La excepción de contrato no cumplido, también conocida como la mora purga la mora, que solo opera en los contratos bilaterales.
Otra importancia solo en los contratos bilaterales puede operar la teoría de los riesgos. Solo ahí puede operar la teoría de los riesgos. Asimismo, solo en los contratos bilaterales puede operar la teoría de la imprevisión. Temas que también ya en su momento fueron contemplados y por ende ahora los recordamos nada más como importancias. Ahí tenemos entonces importancias de esta primera clasificación legal, contratos unilaterales y contratos bilaterales, insisto, atendiendo a las partes que resultan obligadas. En segundo lugar, segunda clasificación legal, 1440, vamos avanzando en orden. Me pregunté, Sí. ¿es una teoría de televisión? ¿Lo vamos a ver? La vimos, sí, la vimos. Segunda clasificación legal, 1440, atendiendo a la utilidad y el gravamen que resultan del contrato. Atendiendo a la utilidad y el gravamen que resultan del contrato. Tenemos los contratos gratuitos y los contratos onerosos. Contrato gratuito, contrato oneroso. El contrato gratuito, llamado también, porque el código lo llama así, también lo llama contrato de beneficencia, pero en general uno lo conoce como contrato gratuito, más bien. Es aquel contrato en que una de las partes reporta la utilidad, y la otra soporta el gravamen. Contratos onerosos, por otro lado, sin H por favor. Contrato oneroso es aquel en que ambas partes reportan utilidad, gravándose recíprocamente. Ambas partes reportan utilidad, grabándose recíprocamente. Es decir, ambas partes ganan algo, perdiendo también algo en el proceso. Uno siempre les recomienda, cuando definan a estos contratos, que para definirlos empleen ambas ideas, tanto la utilidad como el gravamen. No se queden a medias, no se refieran solo al gravamen, por ejemplo, o sea, utilidad y gravamen, y además en ese orden. Siempre primero se debe mencionar la utilidad y luego se menciona el gravamen. La idea es dar a entender que la utilidad es lo que se busca en el fondo y que el gravamen viene como consecuencia de la utilidad. Esa es la forma como uno deberá definir acá en esta materia. Vamos a ejemplos. Contratos gratuitos. Bueno, la donación, desde luego, aunque no siempre es gratuita, hay donaciones onerosas, pero ¿para qué nos vamos a meter en eso? La donación, el comodato, el mutuo sin intereses. Tenemos ahí ejemplos entonces de contratos que son contratos gratuitos. Onerosos, por otro lado, entendiendo que oneroso es la regla general, lo más común es que los contratos sean onerosos. La compraventa, la permuta, el arrendamiento, entre otros. Estamos tratando de dar 3 ejemplos en cada categoría. Bien, importancias de esta clasificación. Acá tenemos varias importancias, la mayoría las hemos visto ya.
primero partamos por una que hemos dicho en varias ocasiones. Sirve para determinar el grado de culpa. No es el primer parámetro, ya lo hemos dicho, ya uno primero tiene que irse a lo que las partes acuerdan, en fin, pero eventualmente se llega para ver si el deudor responderá de culpa grave, leve o levísima, respecto a si el contrato es un contrato gratuito o es un contrato oneroso. Esta es la regla que da el 1547. En segundo lugar, como segunda importancia, que ya la veremos cuando llegue el momento, es uno, no es el único, pero es uno de los parámetros que van a determinar los bienes que ingresan a la sociedad conyugal. No es el único parámetro, porque también habrá que ver si el bien es mueble, si es inmueble, si es aportado, si es adquirido, pero en todo caso, uno de los factores que se toman en cuenta para todo esto es justamente si la adquisición ha sido hecha a título gratuito o si fue hecha a título oneroso. Una tercera importancia está dada por la acción pauliana, y específicamente con el tener que probar lo que se llama el fraude pauliano o la mala fe pauliana, puesto que la prueba del fraude pauliano está en íntima relación con esto. Si el contrato celebrado por el deudor ha sido gratuito o ha sido oneroso, gratuito u oneroso, eso determina en quién debe probarse la mala fe, si solo en el deudor o si es en el deudor y además en el tercero que ha contratado con él. Tema que queda entregado, insisto, respecto de y solo respecto de si el contrato ha sido gratuito o oneroso. Una cuarta importancia tiene relación también lo de gratuito y oneroso para determinar los efectos de la cesión del derecho real de herencia. Efectos de la cesión en el derecho real de herencia. También lo veremos cuando llegue el momento, porque la responsabilidad que tiene el cedente no es la misma responsabilidad si es que la cesión fue hecha a título gratuito a que si la cesión es hecha a título oneroso. No vamos a profundizar ahora porque ya lo veremos, faltan elementos aún para entenderlo bien, pero ahí también cobra importancia esto del gratuito y oneroso. Otra importancia, en general, los contratos gratuitos tienden a ser intuito persona. En general, lo que tiene sentido, porque celebrar un contrato en que una de las partes está dispuesta a soportar pérdida sin obtener nada a cambio, tiene que ser por algo especial. Tiene que ser porque hay una consideración especial a la otra persona, y lo que genera que normalmente sean contratos intuito persona. Otra importancia, usualmente, tampoco podemos darlo como regla absoluta, pero usualmente en los contratos gratuitos no opera la indemnización de perjuicios, porque como hay una parte que solamente reporta utilidad, no se grava, normalmente la parte que no reporta gravamen no puede pedir tampoco indemnización de perjuicios. Estoy generalizando, no digo que no pueda nunca, pero esa es la regla general. Una última importancia, y esto nos va a permitir ir al tema siguiente. Solo los contratos onerosos se subclasifican en conmutativos y aleatorios. Solo el contrato oneroso puede ser subdividido en conmutativo y aleatorio. Siempre es bueno entonces a esos contratos, que los vamos a ver ahora, llamarlos oneroso conmutativo, oneroso aleatorio, para que uno siempre tenga presente que es una subclasificación que solo puede hacérsele al contrato oneroso. Pasamos con esto entonces a la tercera clasificación legal, que es justamente esta. Atendiendo a la equivalencia, tenemos contratos conmutativos y contratos aleatorios.
contratos conmutativos y contratos aleatorios. Los contratos conmutativos son aquellos en que lo que una parte debe dar o hacer, se mira como equivalente a lo que la otra debe dar o hacer a su vez. Lo que una parte debe dar o hacer se mira como equivalente a lo que la otra debe dar o hacer a su vez. Se le ha criticado al código en esta definición porque ha omitido el no hacer, que también debió haberlo señalado. Y en realidad lo que uno debiera decir más bien es hablar de prestación. Por lo tanto, uno debiera decir que el contrato conmutativo es aquel en que la prestación de una de las partes se mira como equivalente a la prestación de la otra. Esa prestación consiste en dar, hacer y no hacer. Hay que destacar que en este tipo de contratos la equivalencia es subjetiva, la dan las partes. Por ende, lo que puede ser conmutativo para uno puede no serlo para otro. Se revela la subjetividad cuando el código dice se miran como equivalentes, porque quienes miran como equivalentes las prestaciones son las partes. No hay por ende acá una equivalencia objetiva, sino que se trata de una equivalencia que está estimada por las partes. Por ejemplo, conmutativa es por regla general la compraventa. Si alguna de las partes no está conforme con el precio o con la cosa, simplemente no se celebra el contrato. El arriendo también es un contrato conmutativo. Habrá arriendo en la medida que las partes estén de acuerdo al valor y a la cosa que se da en arriendo. Y también otro ejemplo contrato conmutativo es la permuta, por las mismas razones que la compraventa en el fondo. Son contratos en que las partes miran sus prestaciones como equivalentes. Si a mí me venden un computador y me cobran 1.000.000 de pesos, yo simplemente diré, ¿sabes qué? Es muy caro y no contrato. Eso quiere decir que yo estimo que ahí no habría equivalencia en las prestaciones de las partes. El contrato aleatorio. El contrato aleatorio es aquel en que la equivalencia consiste en la contingencia incierta de ganancia o pérdida. Aquel en que la equivalencia consiste en la contingencia incierta de ganancia o pérdida. Es decir, equivalencia hay. Entonces no cometamos el error, que es muy frecuente, en que el alumno dice, en los contratos conmutativos hay equivalencia, en el contrato aleatorio no la hay. Sí la hay, y lo dice la definición. La equivalencia consiste en la contingencia incierta de ganancia o pérdida, es decir, equivalencia hay. Pero aquí, en el aleatorio, la equivalencia la da la ley. La ley dice, acá la equivalencia no es lo que las partes crean. Acá la equivalencia la da la ley y la equivalencia es la contingencia incierta de ganancia o pérdida. Contingencia incierta de ganancia o pérdida. O sea, en el contrato aleatorio, una parte, cuando contrata, asume que puede ganar o puede perder. Y no sabe al momento de contratar si es que va a ganar o va a perder. Contratos aleatorios son la compraventa a la suerte,
cuando se compra, por ejemplo, un número de lotería. El juego y la apuesta, que son dos contratos distintos en realidad, y que el código los contempla efectivamente como contratos aleatorios. Y para el Código Civil, por lo menos, el contrato es seguro. Aunque para el profesor de comercial, para los mercantilistas, el seguro no es aleatorio. Tienen sus razones para ello también. Pero el código lo señala dentro de los contratos aleatorios. Bien. ¿Qué importancia tiene esta clasificación? Vamos viendo. Primero, número 1, solo en los contratos onerosos, conmutativos, solo en los contratos conmutativos puede operar la lesión enorme. Esto tiene que ver porque en un contrato aleatorio cualquier falta de equivalencia que hubiese es parte de la contingencia incierta de ganancia o pérdida. Número 2, por la misma razón, solo en los contratos conmutativos cabe la teoría de la imprevisión. Porque si aumenta para una de las partes el monto de su prestación, es parte de la contingencia incierta de ganancia o pérdida nomás. Tercera importancia, también por la misma razón, solo en el contrato conmutativo puede operar la teoría de los riesgos, por lo mismo. Bien. Cuarta clasificación legal. Todavía estamos en las clasificaciones legales. Atendiendo a si el contrato subsiste o no por sí mismo. 1442. Estamos yendo en orden en los artículos. Si el contrato subsiste o no por sí mismo. Tenemos contratos principales y contratos accesorios. Contrato principal, contrato accesorio. El contrato principal es aquel que subsiste por sí mismo sin necesidad de otra convención. Es aquel que subsiste por sí mismo sin necesidad de otra convención. Subsiste por sí mismo sin necesidad de otra convención. Son la regla generalísima. Prácticamente todos los contratos son contratos principales. Compraventa, mandato, arriendo. Contrato accesorio, en cambio, por definición legal, contrato accesorio es aquel que tiene por objeto garantizar, asegurar el cumplimiento de otra obligación principal, de manera que sin ella no puede subsistir. De manera que sin ella no puede subsistir. Claramente y por definición tiene una finalidad que es servir de garantía. La hipoteca, la prenda, la fianza. Tienen algunos ejemplos: hipoteca, prenda, fianza. Importancia de esta clasificación. Básicamente es una sola,
pero no es menor, tiene que ver con el principio de la accesoriedad, es decir, que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Lo accesorio sigue la suerte de lo principal. O sea, todo lo que le ocurra a la obligación principal provoca efectos en el contrato accesorio. Provoca efecto en el contrato accesorio. Bien. Quinta clasificación legal, la última. Y aquí vamos a quedar entonces. No hay apuro porque mañana igual tenemos que seguir con las clasificaciones legales, así que tampoco es la clasificación un tema que vaya a quedar cerrado completamente el día de hoy. Esta cédula así completa termina mañana, con todos los temas que van quedando ahí, que la misma cédula va a señalar.